En esta segunda parte de nuestro programa, Sin Distancias, vamos a ofrecer en forma de charla una buena herramienta a los trabajadores sociales con interés por acercarse o iniciarse en el ejercicio libre profesional. De la mano de dos expertos vamos a responder a cuestiones como ¿es posible el trabajo social autónomo? O ¿cuáles son los campos desde los o en los que se interviene? La crisis económica por la que estamos atravesando ha afectado también a la profesión de trabajo social. Por un lado, ha aumentado la demanda de su ayuda y por otro, ha reducido la posibilidad de acceso a los recursos públicos con los que complementa su intervención. Este desmantelamiento acelerado y progresivo de los servicios públicos está desafiando la capacidad creadora de muchos profesionales de lo social que se encuentran ante el reto de reinventarse, manteniendo la identidad de su teoría y de su práctica profesional, pero que pueden acercarse a otros ámbitos de intervención donde ejercer y desarrollar su trabajo. Crear nuevos campos de acción puede ser una oportunidad de mejora y ampliar horizontes y enfoques para avanzar también. El profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, ha invitado a un emprendedor en este campo que nos presenta y nos cuenta su experiencia como autónomo. Profesor Bírseda, gracias por su nueva colaboración en nuestro espacio y bienvenido. Buenos días, Ana. Bueno, pues estamos aquí con el invitado de esta mañana, el compañero Jesús Peiró, trabajador social, diplomado en trabajo social, que fundó el Gabinete de Trabajo Social Empresarial en Guadalajara, y vamos a hablar de lo que sería una salida profesional de los trabajadores sociales que acaban la titulación o aquellos que ya han acabado y están buscando empleo, que sería el ejercicio libre de la profesión del trabajo social. Jesús, buenos días. Buenos días, Eloy. En un principio, las universidades o los estudios cuando estudiamos la carrera de trabajo social, generalmente nos vienen contando que podemos ejercer la profesión en el ámbito público, a través de oposición, en servicios sociales generales, o bien a través de empresas en el tercer sector, trabajando con colectivos, generalmente para empresas que gestionan centros de titularidad pública y que funcionan con contratos por tiempo. Y no nos hablan o no se hace una alusión en ningún momento, o casi en ningún sitio, de la posibilidad de ejercer de manera autónoma el trabajo social, bien como profesional autónomo, bien a través de una consultoría propia o bien a través de alguna asociación. Para ello, Jesús, te voy a pedir que me cuentes un poco de dónde partimos, esta posibilidad de dónde parte. Comparto al 100% tu reflexión con respecto a la introducción de este tema. Y creo que es uno de los principales retos que como profesionales que estamos inmersos en la intervención social deberíamos plantearnos, ¿no? Y ya que estamos haciendo la entrevista y partiendo de una entidad como es la UNED, creo que hacer la reflexión de que desde los propios estudios universitarios es desde donde se tenía que partir el inculcar y el afianzar lo que desde otras disciplinas afines y también muy parejas a las nuestras se lleva toda la vida desarrollando, como es el ejercicio libre, ¿no? Todos conocemos referencias de psicólogos, de médicos, abogados, es decir, cualquier profesional que previa formación, sobre todo de carácter universitario, y luego complementada, como no podía ser de otra manera, con otro tipo de formación complementaria, que además hoy en día creo que es un requisito básico para poder ejercer libremente la profesión, porque realmente cuando tú te formas a nivel académico, pues no deja de ser una formación básica y muy genérica enfocada a, bueno, pues a permitir a los alumnos y a las alumnas desarrollar luego a posteriori su profesión, ¿no? Como bien decías en tu introducción, evidentemente las alternativas que se nos dan desde el ámbito académico, sobre todo en los últimos años, ha sido la administración pública a través de una oposición o trabajar en entidades no lucrativas del tercer sector. Creo que es un grave error descartar o no plantearse otras posibilidades, pues como voy diciendo desde el principio, es el ejercicio libre. ¿Y por qué? Porque no hay más que referirnos a lo que significa ejercicio libre.
es la decisión que voluntariamente una persona toma a la hora de desarrollar libremente, sin ningún tipo, digamos, de vinculación. En este caso vamos a ceñirnos al ámbito laboral, que le vincule a ninguna entidad. Pero eso no se obvice para que realmente, siendo una disciplina como otras cualquiera, el mismo trabajo que se desarrolla por cuenta propia se pueda desarrollar como hacen el resto de los compañeros y de las compañeras, por cuenta ajena, ¿no? Entonces, el ejercicio libre, ¿de dónde partimos? Pues primero partimos de que no hay costumbre en nuestra profesión a desarrollarla desde el ejercicio libre, ¿no? Todos tenemos referencias, pues bueno, de las posibilidades donde el trabajo social se viene desarrollando, muy vinculadas, sobre todo, a otro también creo que es uno de los impedimentos que más repercute en que no esté desarrollado el ejercicio libre, que nos hemos volcado mayoritariamente a asociar trabajo social con servicios sociales. Y creo que una de las cosas que el ejercicio libre te permite y te facilita es que la intervención social en cualquier sector, en cualquier ámbito, partiendo también de esa posterior formación que vas agregando, pues puedas desarrollarla, ¿no? Sí, luego, digamos que tenemos la costumbre tenemos el pensamiento de que el trabajo social va muy ligado a exclusión social, a trabajar desde los ámbitos donde se ejerce o donde se busca cobertura de necesidades sobre exclusión social y problemas sociales, también mayores sería otro de los colectivos, pero se obvia en la empresa como tal, se obvia necesidades de responsabilidad social corporativa, que también está muy de moda, en auge, el tema de la mediación, el tema de los peritajes. Correcto. Esos son varios ejemplos en los que últimamente, pues sobre todo creo que la figura del trabajo social, que evidentemente, pues bueno, en muchos de ellos es desconocidísima. Yo me he llevado, por un lado, gratas sorpresas y por otro, más desagradables, de que hay colectivos y hay sectores donde tú les hablas de lo que es ya no el trabajo social, sino los profesionales de referencia, que somos los trabajadores sociales, y poco que menos te dicen, ¿y eso existe? ¿Eso qué es? Entonces, es verdad que no podemos limitarnos exclusivamente, que no estoy diciendo que esté mal y que sea algo que tengamos que descartar, no, al revés, creo que dentro de un sistema y de un estado de bienestar en el que nos encontramos, potenciar, aunque bueno, todos también sabemos cómo está hoy en día el sistema de bienestar social y cómo están los acontecimientos dañando un poco, digamos, este pilar fundamental, ¿no? Pero creo que sin descuidarnos de ese ámbito, otro ámbito, por ejemplo, en el que yo creo que no solamente yo, sino otros profesionales que se estén dedicando al ejercicio libre o se han dedicado, en el que todos hemos empezado, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social de justicia, ¿no? Yo creo que cuando a un perito, sea de la disciplina que sea, de la rama que sea, le piden que haga un dictamen pericial, pues evidentemente, igual que lo hace un arquitecto, que lo hace un geólogo, que lo hace un ingeniero agrónomo, pues evidentemente las materias que nos competen a nosotros, que principalmente en este área están muy vinculadas al derecho de familia, pues yo creo que encaja perfectamente que desde el ejercicio libre una persona, desde su propio gabinete, como es mi caso, podamos hacer informes periciales. Unas veces serán a petición de los propios juzgados, que tienen que conocer que existimos y cuál es nuestra figura, que de hecho la conocen porque dentro de los propios juzgados están los equipos, efectivamente. Los peritajes psicológicos y... Justo, y hay equipos de valoración en los que realmente están profesionales desde el trabajo social, la psicología, la educación. Entonces, eso es por un lado. Y luego, evidentemente, lo que yo, por ejemplo, como gabinete más me he dedicado, porque ya luego analizaremos otra área, lo voy haciendo cada vez de manera más residual, son los peritajes de parte, es decir, igual que tú tienes un conflicto del ámbito que sea, de herencias, de un problema vecinal, y se aportan informes periciales, ¿por qué no vas a aportar un informe pericial social de una situación concreta en la que las personas pues necesitan conocimiento de esa dimensión social que se está interviniendo en un ámbito jurídico, ¿no? Sobre todo porque realmente luego los jueces, que son los que dictan sentencia, se les abre la posibilidad de que puedan tener más conocimiento de causa. Vale, yo en el tema de los peritajes que comentas judiciales siempre los he visto muy vinculados a los colegios profesionales de la profesión, que tienen el curso de formación y tienen el turno, digamos, de voluntarios de oficio para el tema de peritajes y mediaciones. Pero bueno, se puede ejercer también libremente como profesional. Pero ¿existe algún requisito para poder ejercer libremente la profesión?
El grave problema en estas cuestiones siempre parten no de lo que nosotros como profesionales podemos desarrollar, sino lo que implica, al igual que otro tipo de profesión, el ejercerla libremente. Evidentemente, para nosotros desarrollar nuestra propia intervención, solamente necesitamos pues lo que nos identifica como trabajadores sociales, que es tener la formación de partida, que en este caso, pues bueno, pues ahora actualmente estamos en ese proceso en el que ya el trabajo social son estudios de grado. Yo en mi época eran diplomaturas y bueno, pues evidentemente desarrollas tu trabajo con esa cualificación que tienes, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego cuando tú quieres desarrollar libremente tu profesión, te tienes que someter a lo que la propia idiosincrasia de cualquier profesional se requiere como requisitos, sobre todo legales, en el sentido de que, bueno, que evidentemente tú no puedes ejercer una profesión por tu cuenta y riesgo sin cumplir unos requisitos, ¿no? Entonces, es verdad que al final, cuando te decides a ejercer libremente la profesión y ves qué requisitos legales, qué requisitos económicos, fiscales, etcétera, son necesarios, pues muchas veces te echan para atrás, ¿no? Porque claro, no estamos acostumbrados a que nosotros seamos los gestores también de nuestro propio trabajo. Porque yo creo que la clave radica en que cuando tú decides ejercer libremente la profesión, no solo tienes que ser consciente de que tienes que ser igual de profesional del trabajo social que los que trabajan por cuenta ajena, ¿eh? Pues ¿por qué? Pues porque realmente eso viene inherente a tu formación y a tu manera de ser y al trabajo que vas a desarrollar. Pero hay que cumplir otros requisitos. Estás dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, que es el RETA, el régimen especial de trabajadores autónomos, cumplir con tus obligaciones tributarias, hacer la gestión de tus facturas, porque evidentemente, como profesionales que somos, la prestación de servicios que realizamos no está vinculada a un contrato laboral, sino a la presentación de una factura. Entonces, tú también tienes una responsabilidad con respecto al fisco a la hora de, pues, tributar por esa prestación de servicios, ¿no? Y luego, pues, todos aquellos que sean inherentes, tú hacías referencia a la colegiación, evidentemente, es decir, aunque es un tema muy manido el tema de la colegiación sí, colegiación no, creo que todos deberíamos tener claro de que un profesional, como mínimo, no solamente tendría que tener su titulación, sino que realmente debería tener un respaldo, que en otras palabras, la colegiación lo que significa es que hay un colectivo, hay una entidad que representa y vela por los intereses de esa profesión y evidentemente de los profesionales que la desarrollan. Y que nos orienta. Y que es verdad que también, y luego hablaremos un poquitín, en este caso del ejercicio libre, pues todavía estamos muy pez, es decir, no estamos acostumbrados a mantener relaciones con compañeros y compañeras que desarrollen la profesión desde el ejercicio libre, ¿no? Entonces, la colegiación, indiscutiblemente, igual que nosotros vamos a un sistema sanitario y no vemos ni un solo documento, ni un solo informe médico que no conste el número de colegiación de ese profesional de la sanidad, en el caso que hablábamos de los dictámenes periciales, yo no puedo presentar un informe pericial al juzgado sin que el juzgado compruebe que realmente cumple unos requisitos. En la diferenciación que ponías tú al principio de los peritajes de oficio o los de parte, es decir, cuando es el propio juzgado el que te lo pide, claro que está vinculada esa lista en la cual tú te inscribes a los colegios profesionales, porque son los colegios profesionales los que avalan y legitiman ese listado. Previos requisitos de una formación, de que tengas una experiencia, una capacitación, que evidentemente queda mucho por desarrollar, pues sí, pero eso es una de las vías. Y luego, desde el ejercicio libre puro y duro, yo evidentemente no puedo estar esperando a que me llamen de los juzgados, porque además, siendo una lista, un turno de intervención, te llaman una vez y luego ya siguen sucesivamente al resto de compañeros. Yo realmente, desde que llevo haciendo el ejercicio libre, hago más peritajes a nivel de parte, porque son los abogados, que son los que manejan, digamos, todos los litigios jurídicos, los que, en función del caso que lleven entre manos, pues creen conveniente o no que se presente un dictamen pericial social. Tal como nos cuentas, hablando de los peritajes de parte que realizas a petición de los abogados, supongo que tendrás que tener una cobertura también con un seguro de responsabilidad civil, que generalmente lo ofrecen los colegios. Muchos colegios ya lo vienen ofreciendo, otros todavía no han entrado a ofrecer este servicio, pero sí tienen dónde contratarlo, porque realmente hagamos peritajes, hagamos investigación, hagamos mediaciones, trabajamos con personas, nos podemos equivocar. Todo esa ética que tenemos ahí, ese momento de ética y moral de
trabajamos con personas, hacemos cosas de parte, trabajamos para la gente que nos pide. Correcto. Si trabajas para una empresa, estás sumido dentro de la empresa, dentro de la administración, dentro de la entidad que cubre tu ejercicio, pero siendo tú el que ejerces, ahí creo que habrá un pequeño, o generará un pequeño conflicto de decir qué hago, qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo y cómo estoy influyendo en la vida de estas personas. Me parece estupenda la pregunta que planteas hoy, porque evidentemente esa es la primera duda que tienes que solventar una vez que te quieres dedicar al ejercicio libre. Es decir, ¿vale cualquier cosa? Es decir, yo me presento voluntariamente como gabinete de trabajo social que soy a hacer peritajes judiciales y no tengo en cuenta unos mínimos, que además creo que son ineludibles, es decir, unos mínimos éticos que te plantees realmente cuál es tu trabajo. Y ya no es cuál es tu trabajo, sino los destinatarios del mismo. Entonces, evidentemente, otro de los requisitos, que aunque es voluntario, pero creo que realmente hay que ser consciente de ello, es que tú tienes que tener unas coberturas de responsabilidad civil que evidentemente te protejan o salvaguarden un poco cuál es tu responsabilidad con respecto al trabajo que desarrollas. Creo que eso, bueno, pues hoy en día es verdad que la mayoría de los colegios profesionales, cuando estás colegiado, volvemos, es decir, igual que para esto es obligatorio, pues hay muchos compañeros y compañeras que no están colegiados y que no tienen esa cobertura. Pero yo creo que es impensable, trabajando desde el ejercicio libre, no plantearte o ni siquiera hacerte la cuestión de decir, bueno, pues ¿vale cualquier cosa? Pues no. Yo creo que desde un punto de vista ético y sobre todo también moral, debemos ser conscientes de que la repercusión que tienen nuestros informes, nuestros actos, pues bueno, pues es bastante importante y tenemos que tener en conciencia que esa cobertura es básica para poder funcionar como el ejercicio libre, ¿no? En otros, digamos, ámbitos, como planteabas también de la empresa, pues es verdad que yo, en mi calidad de consultor para las empresas, pues evidentemente, como partimos de este ejercicio libre, no estás sometido a unas directrices que puedan tener los propios trabajadores de la empresa, ¿no? Pero sí estás sometido, digamos, a un código de buen gobierno que puedan tener estas empresas y al que tú, en calidad de consultor de ellas, pues también te tienes que ver sometido pues a esos criterios de rigor técnico, sobre todo pues que es lo que tú a ellos les aportas y que también pues tiene una trascendencia no solamente en lo que es la empresa como entidad, sino con las personas que tú trabajas dentro de esa empresa. Bueno, ya tenemos un poco la visión general, pero me gustaría que ahora me contases, si puedes, ya que te tenemos aquí, tienes un gabinete de hace 11 años, un poco tu experiencia, cómo fueron tus inicios, cómo lo viviste, un poco anécdotas que nos puedas contar de tus vivencias en estos primeros años, porque es verdad que el ejercicio libre empieza a fluir, digamos, y empieza a haber más profesionales o más compañeros que se empiezan a dedicar al ejercicio libre, pero vienes con una trayectoria de un tiempo donde no se hacía, donde no se contemplaba, te lanzaste. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué decidiste dar el salto de algo tan sumamente cerrado, de trabajar la necesidad, la exclusión, lo que nos venden, e ir por el ejercicio libre? ¿Por qué? Yo creo que no fue una decisión, yo creo que cuando uno está estudiando la carrera, evidentemente, mi caso también fue peculiar porque yo fui de vocación tardía y empecé la carrera pues con casi 28 años, no con 18 como era el uso, ¿no? Entonces yo creo que cuando estaba estudiando ya me planteaba estas cuestiones, es decir, bueno, y cuando acabe, ¿cuál va a ser mi trayectoria? Estaba claro que, como antes hablábamos, desde la universidad nos preparan y nos inculcan, digamos, también unas circunstancias en las que luego la inserción laboral es una o es otra, ¿no? Antes poníamos las dos disyuntivas, ¿no? O era servicios sociales, era función pública, o era tercer sector, entidades no lucrativas. Y yo creo que desde el primer momento lo tenía claro, ¿no? También tengo que decir que, bueno, que aunque se denomine ejercicio libre profesional, esa libertad en tu ejercicio hay que demostrarla día a día. Y yo, siendo sincero, de estos 11 años y algo que llevo, como mucho los 3, 4 últimos años son los que me considero que estoy ejerciendo libremente mi profesión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno de los mayores hándicaps que tenemos es que no tenemos antecedentes. No hay antecedentes en la profesión. Entonces, claro, sí tenemos referentes a nivel nacional de cuestiones en las que los trabajadores sociales desde el ejercicio libre, no solo profesional, creo que también habría que hacer y apuntar otro objetivo como es empresarial,
hay profesionales del trabajo social que han creado empresas, porque yo, digamos, vengo un poco a hablar de lo que es el trabajo social puro y duro en cuanto al ejercicio autónomo, como forma jurídica, persona física, autónomo. Pero hay otras personas que han desarrollado sus empresas como forma jurídica, empresas jurídicas, que entonces realmente pues es otro englomerado, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva como autónomo, pues había pocas referencias, muy focalizadas sobre todo en temas de formación, en ámbitos jurídicos. Y yo, claro, pues realmente creo que es un proceso, cuando tú te decides por el ejercicio libre, vas aprendiendo y adquiriendo destrezas, habilidades durante toda tu etapa. También me gustaría recalcar que no es cuestión de que yo hago el ejercicio libre de manera puntual, porque me ha salido un trabajo X, y bueno, pues lo hago de forma residual. No, yo creo que también cuando digo y afirmo que después de estos 3 últimos años, es cuando llevo al 100% dedicado al ejercicio libre. ¿Por qué? Porque ya vas un poco recogiendo y vas asociando todo el trabajo que en estos 11 años anteriores has venido desarrollando, ¿no? Y que realmente también te va luego recolocando y reconduciendo. Y sí es verdad que, como os decía antes, siempre hemos empezado a hablar, yo creo que es el referente en casi toda la gente que se dedica al ejercicio libre, el tema de los peritajes y el tema de la formación, porque también hay que reconocer que es otro ámbito en el que los trabajadores sociales podemos ser propios formadores en ámbitos tanto universitarios como de los colegios profesionales, ¿no? Que es otra de las actividades que he venido desarrollando y sigo desarrollando. Pero principalmente, después de estos 11 años de trayectoria, ahora sí puedo afirmar que no es fácil, porque te ves solo. Cuando hablamos de ejercicio libre, esa libertad que te permite trabajar desde tu propia iniciativa, desde tu propia creatividad, que creo que es una cosa que los trabajadores sociales aportamos y añadimos a nuestra intervención profesional. No estoy diciendo que otros profesionales no lo tengan, pero creo que nosotros en eso nos distinguimos, ¿no? Y sobre todo, pues como os decía, en estos 3 últimos años que he focalizado mucho mi ejercicio libre en el ámbito de la consultoría dentro del campo de la responsabilidad social empresarial. Es decir, puede sonar un concepto un poco novedoso, pero se puede resumir que es, digamos, la asunción que hacen las empresas de que la repercusión que tienen sus acciones como empresas tienen que hacerse cargo de ellas. Y sobre todo, no solamente las que todos conocemos, que una empresa evidentemente tiene que ser responsable económicamente, tiene que ser responsable medioambientalmente, porque ambos impactos que generan esa actividad, pues hay que controlarlos y ser responsables, sino también donde yo vengo participando y interviniendo en los últimos años es en la tercera dimensión de la responsabilidad social empresarial, que precisamente es la dimensión social. Entonces creo que ahí la figura del trabajo social, que no es que haya emergido y haya brotado naturalmente, sino que ya hay una trayectoria, unos antecedentes que ahí sí tenemos, como puede ser y como es hoy en día también el trabajo social de empresa, ¿no? Y que es un trabajo social de empresa que daría para hablar muchísimo, no solamente en un programa, sino en varios, pero que ahora los profesionales, sobre todo en mi ámbito, que soy colaborador externo de las empresas, participamos y podemos ser unos agentes sociales para las empresas en esa responsabilidad social, en su parte de la dimensión social que os estoy haciendo referencia. Pero a mí me surge una cuestión, es yo decido crear mi consultoría, darme de alta, soy ejercicio libre, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Me presento allí en juego, digo, oye, que soy ejercicio libre, digamos, cuéntanos un poco cómo entraste en el mundo, por ejemplo, de los peritajes, o quién te llamó, cómo te presentaste, cómo fuiste, cómo se consigue dar el salto o entrar. Como os decía al principio, pues no es fácil desarrollar una profesión desde el ejercicio libre si luego, aparte, no tenemos, digamos, antecedentes y no tenemos referencias que te puedan ayudar, ¿no? Evidentemente, cuando siempre, yo creo que todos los que hemos y estamos desarrollando el ejercicio libre hablamos de los peritajes, es lo primero que te faculta para estas cosas, porque evidentemente, como antes decíamos, los colegios todos los años sacan una lista en la que realmente tú, si cumples unos requisitos, te puedes presentar y ya estás legitimado y estás habilitado para poder desarrollar estos peritajes. Evidentemente, un requisito para que puedas desarrollar los peritajes es que tú tengas que estar trabajando por cuenta propia. Entonces, pues evidentemente, fue el inicio que yo creo que todo el mundo hemos hecho en este ámbito, ¿no? Luego vas aumentando pues más formación en ese área, porque yo creo que también en cualquier área en la que queramos intervenir como trabajadores sociales por cuenta propia, creo que es indispensable que nos formemos.
retomando un poquitín el tema que hablaba antes de la RSE y del trabajo social de empresa, tenemos que tener también conocimientos y formación en lo que es la empresa. ¿Por qué? Pues porque no podemos descartar un ámbito de intervención como es el mundo empresarial, cuando hoy en día también, dada la coyuntura socioeconómica en la que nos encontramos en el país, estamos viendo situaciones de desempleo, de expedientes de regulación de empleo, de muchísima conflictividad en el ámbito laboral, pues que evidentemente los trabajadores sociales podemos, y no solamente podemos, sino debemos intervenir, porque de algo podremos presumir y podremos estar orgullosos como trabajadores sociales, pero creo que la intervención que hacemos a nivel individual con las personas, a nivel grupal o a nivel comunitaria, pues nos distingue muy mucho, no te voy a decir del resto de profesionales, pero sí de otros profesionales que también, como nosotros, podemos participar del mundo de la empresa. Entonces, siguiendo con tu pregunta y contestándola, pues evidentemente los inicios todos hemos empezado por ahí. ¿Qué pasa? Que te das cuenta de que aparte de tú querer llevar a cabo un proyecto tuyo personal y profesional de trabajo y de vida, no es fácil, entonces tienes que buscarte otras alternativas. Vas especializándote en otras áreas. Yo, como también decías antes, me especialicé también en mediación, me especialicé también en responsabilidad social, pues porque evidentemente creo que como ejercicio libre no podemos descartar nada, porque es verdad que cuando ya después de 11 años puedes decir que te dedicas a esto al 100%, pues es después de una trayectoria en la que ya estamos abarcando un ámbito en el que te has especializado y que, bueno, pues no es por presumir ni por querer quedar por encima de nadie, pero evidentemente con los trabajadores sociales en nuestro ámbito, pues solamente somos nosotros los que podamos desarrollarlo, ¿no? Pero evidentemente tenemos que acoplarnos y tenemos que desarrollar también y conocer el ámbito en el que queramos desarrollar nuestro trabajo como ejercicio libre. Y creo que las empresas, que es el ámbito que ahora más estoy introducido desde el punto de vista de consultora social, nos han abierto las puertas porque creo que están decididas y están dispuestas a que realmente nosotros podamos participar con ellos y seamos un agente más con el cual colaboren y participemos de los objetivos empresariales. Bueno, Jesús, pues gracias por darnos una muestra de lo que es el ejercicio libre de la profesión. Nos quedamos con esta última reflexión, que nos hables sobre la posibilidad de ejercer en el ámbito empresarial, más que nada también porque la empresa nos ofrece mucho campo donde podemos trabajar, la responsabilidad social empresarial que nos venías comentando, supongo que podemos trabajar el tema de prevención de riesgos, recursos humanos, tema de jubilaciones, de ayuda, de buscar alternativas o jubilaciones más socialmente aceptables, bajas, tema de discapacidad, integración de trabajadores, etcétera. Es un campo. Otros campos, como hemos venido comentando a lo largo del programa, donde podemos intervenir, es el tema de la mediación, tanto familiar, social, penal, comunitaria, intercultural, el tema de montar consultoría, peritajes sociales, etcétera. Con esto tenemos un poco la visión general de lo que es el ejercicio libre, sin olvidar nunca la responsabilidad que tenemos como profesionales de cara a que trabajamos con personas que no podemos olvidar que son personas, que trabajamos para ellas y muchas veces influimos en sus vidas. Y desde aquí, pues nada, agradecerte que hayas estado con nosotros, darte las gracias por parte de todo el equipo de la UNED. Intentamos hacer un programa sobre responsabilidad social empresarial para profundizar bien en este campo. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. A vosotros, Eloy, por esta oportunidad y porque hayamos podido contribuir entre todos a dar a conocer y visibilizar lo que es este ámbito del ejercicio libre de la profesión. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Es la charla que han mantenido dos profesionales del trabajo social, el profesor de la UNED, Eloy Bírseda, conductor de la misma, y Jesús Peiró, diplomado en trabajo social, fundador del Gabinete Social Empresarial de Guadalajara. El gran reto de los profesionales del trabajo social, lo hemos oído, es el desarrollo del ejercicio libre. Actualmente está muy poco extendido y son escasos los trabajadores sociales que lo practican. Profesionales de otras disciplinas con más tradición en el autoempleo abordan la atención de los temas sociales y se van anticipando al desarrollo de nuevas opciones laborales, cuando sin embargo la experiencia de trabajo social por libre se concreta en campos que sin lugar a dudas se pueden ampliar. La incorporación de la figura del trabajador social en las empresas supondría
un avance en la modernización de la mentalidad del tejido empresarial de cara al desarrollo de actitudes de concienciación, corresponsabilidad y promoción de la solidaridad social y económica de estas empresas con aquellos que se encuentran en situación desfavorecida. Al fin y al cabo, la sociedad la creamos todos.